Pues bueno, vamos a iniciar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la maravilla de tu presencia en nuestras vidas. Queremos encomendar en tu Espíritu la mente y el corazón y también la boca de Giovanna, de René, para que tú a través de ellos seas quien hable, quien muestre el camino hacia descubrir la maravilla de tu presencia, de tu amor, de tu existencia en nuestras vidas. Y a nosotros concédenos la luz que necesitamos para reconocer esa tu presencia y al mismo tiempo corresponderte. Te pedimos todo esto y también te entregamos los corazones de todos los artesanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues iniciamos con esta sesión de hoy que es acerca de ateísmo. Tiene por subtítulo la ausencia de todo sentido. Más adelante vamos a ver cómo dejar de creer en la existencia de Dios o creer en la inexistencia de Dios no solamente conduce a alejarnos de Dios y de la moralidad que es concomitante a la religión que Dios nos ha dado, sino que además de esto, cuando se cree en la inexistencia de Dios, nada tiene sentido. La pérdida de todo sentido acaece naturalmente. Es decir, ya no tiene sentido hablar de bondad, no tiene ningún sentido hablar de algún orden en ninguna cosa. La vida misma pierde sentido y por lo tanto a esto le sigue un conjunto de desencantos de diferente naturaleza. Aquí en esta imagen vemos una pintura de Miguel Ángel, una pintura de la Capilla Sixtina que se llama La Creación. En esta pintura hemos montado este pequeño cuadro donde se ve la mano de Adán rechazando a Dios en representación de lo que ocurre con el carácter del individuo cuando ha dejado de creer en la inexistencia. Porque no solamente rechaza a Dios, sino que al rechazar a Dios también rechaza el conjunto de bondades, el conjunto de bienes y también el conjunto de preceptos que dimanan de Dios. Aquí vemos la pintura original y vemos la posición de la mano de Adán que se dirige al dedo de Dios. Es decir, aquí no hay ningún tipo de rechazo como en la imagen que hemos montado en la sección anterior. Bien, y perdón, pues vamos a hablar un poco del origen histórico de esta idea de expulsar a Dios de la cultura, de la vida intelectual, del origen de las ideas y un poco el impacto que ha tenido pues, a lo largo de la historia. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, antes pusimos ahí una cita del Génesis que hace referencia justamente a esta elección del ser humano, cuando cede ante esta tentación de Satanás diciéndole serán como Dios. Su elección justamente, ese fruto, es el que él mismo, el ser humano, redefina lo que está bien y lo que está mal. Entonces, pues vemos precisamente que eso ha estado ocurriendo y pues la simple idea de Dios es un, digamos, obstáculo para que eso se continúe. Bueno, entonces tenemos que en el siglo XVI surgió una idea
filosófica, una corriente que se llama racionalismo. El representante es René Descartes, en Francia. Básicamente el racionalismo dice que es posible llegar al conocimiento de la realidad únicamente a través de la razón. El problema es que, bueno, digamos en cuestión nociológica respecto a entender la realidad, pues rechaza el conocimiento que necesariamente nos dan los sentidos. Ajá. Entonces, eso es un problema. Pero, ¿qué ocurre a nivel filosófico? Que el ser humano se posiciona, sabemos que un rasgo que distingue al ser humano de los animales, uno muy, pues a lo mejor muy básico, no el único, es la razón. Entonces el ser humano comienza a posicionarse como algo muchísimo más superior de lo que en realidad es decir, a darle un papel central a la razón, incluso a sentirse con la posibilidad de decir, bueno, si mi razón no llega hasta el entendimiento de Dios, pues puedo negar la existencia de Dios, porque mi razón no agota, no da cuenta de eso. Vemos que filtra, digamos, el mundo a través de sus propias limitaciones. Bien, entonces tenemos... ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Después tenemos en el siglo XVIII este evento, la Revolución Francesa, que bien podríamos leerlo históricamente, justo como una muestra de gran rebeldía ante todo aquello que sea tradicional. Es decir, la monarquía pues estaba claramente relacionada con la tradición, con la iglesia, con la existencia de Dios. Entonces esa relación, digamos, la Revolución Francesa representa como todo lo contrario a eso que ya existía. O sea, simplemente por ser tradición ya había un problema. Entonces, bueno, también pensemos en lo que representa la Revolución Francesa. Como ustedes saben, pues las personas que iniciaron la revolución comenzaron a decapitar a todos aquellos que no pensaran igual que ese grupo que se había vuelto pues bastante violento, bastante agresivo, y terminaron incluso decapitando a los iniciadores. Es decir, los principios que los motivaron terminaron por perderse, siendo que pues eran principios de violencia. Vaya, no los iba a llevar a otra cosa más que eso, a la violencia. Bueno, entonces ahí ya podemos notar que hay claramente algo contrario, algo opuesto a lo que Dios quiere, a lo que Él es, al orden, por ejemplo. Bien, entonces tenemos eso en el siglo XVIII. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, bueno, Richard, yo vi que estabas ahí con personas, las hermanas también, Alma. Yo voy a preguntarles para que piensen en estos minutitos en lo que yo explico esta diapositiva, que consiste un poco el liberalismo, ¿qué es la libertad? ¿Sale? Entonces, cualquiera de ustedes que quiera escribir en el chat o abrir su micrófono y decirnos qué es la libertad, por favor que lo haga. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos heteronomia. ¿Qué es eso? Bueno, es la ausencia de la autonomía de la voluntad, más bien cuando se entrega hasta cierto punto esa voluntad y se sujeta a determinada ley. Ajá, entonces, el liberalismo, ¿qué nos dice? El liberalismo nos dice que si eso ocurre, si nosotros nos sujetamos nuestra voluntad a algo externo a nosotros, no somos libres. Ajá. Clínica Dental, doctor Alfonso Acestado, especialista. Entonces, también tenemos una relación incluso con la Ilustración, estamos hablando de principios del siglo XVIII, en donde uno de los valores máximos de la Ilustración, algo que está muy relacionado con la razón del ser humano, es la autonomía. Ajá, esa capacidad de pensar. Entonces,
Ciertamente la Iglesia, como institución que ha fundamentado Cristo, pues se ha encargado de transmitir lo que Dios quiere de nosotros, es decir, sus mandatos, de guiarnos, de orientarnos, de ser la madre de nuestra fe. Ajá, entonces eso implica una guía. Bueno, ahora, ¿qué dice la ilustración? Dice, no, atrévete a pensar por ti mismo porque esas personas únicamente quieren manipularte y te están robando tu libertad. Ajá, entonces ahí tenemos también fundamentos de la ilustración en esto que fue el liberalismo. Bien, ahora, si instalamos ese valor de la autonomía y confundimos la autonomía con el no seguir reglas, y eso implica que también estamos en contra de Dios, de sus mandamientos, de lo que Él dicta. Muy bien. Ya están respondiendo en el chat. Entonces, aquí podemos ver la relación que existe en esta confusión, ¿cierto? Ahora, es importante justamente señalar que sí es libertad. Ajá, nos dicen las hermanas, libertad es conocer y poder actuar según el máximo bien. Alma nos dice la libertad de que Dios nos hizo libres para seguir sus mandamientos sin salirnos de ellos. Muy bien, aquí hay dos nociones súper importantes. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito así súper rápido de qué es la libertad. Bueno, todos tenemos libre albedrío. Ajá, todos tenemos la capacidad de tomar decisiones. Es algo parte del ser humano. Sin embargo, la libertad consiste justamente en tomar la decisión de aquello que es el máximo bien para nosotros, entre las alternativas. Para ello, primero hay que conocer las alternativas. Ahora, ¿cuál sería el mayor acto de libertad del ser humano e incluso aquel por el cual tendría que preocuparse primero? Pues conocer a su creador, preguntarse por cuál es ese diseño que pensó el creador, cuál es el propósito de este diseño y cómo va a llegar hacia ese diseño. Ahora, una vez que yo conozco a Dios, entiendo que Él quiere mi felicidad y entiendo el plan, vaya, de Dios para la humanidad. Entonces, elijo, el elegir sujetar mi voluntad a la voluntad perfecta de Dios, me va a asegurar el llevarme a la plenitud de ese plan, de ese diseño, mi felicidad. Ajá, entonces eso es libertad, justamente. ¿De acuerdo? Bien, bueno, gracias por ayudarme con esas definiciones. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, tenemos otra corriente muy fuerte de pensamiento. Poco a poco ustedes mismos van a ir identificando cómo se entrelazan con muchísimas ideas actualmente. Esto es el evolucionismo. Ajá. Tenemos que, pues, en la época medieval se sabía, se entendía, se conocía que Dios nos creó. Ya René va a exponer a mayor detalle esto. Pero ¿qué pasa? Que se cree que el progreso es desprenderse de lo anterior e instalar nuevas cosas. Eso se entiende por progreso. Entonces llega Darwin y dice, no, todos, pues, el ser humano evolucionó de lo que ya había, ¿no? Bueno, prácticamente esto tiene actualmente muchísimas cuestiones que se pueden señalar a nivel teórico, ¿sí? Pero lo que ahorita nos interesa es precisamente lo absurdo que es pensar en que en algún punto, o sea, había ya cosas establecidas y de alguna manera las cosas existieron, como lo dice en la diapositiva, por azar, que es como pensar incluso que a lo mejor un libro de literatura clásica, alguien aventó letras y por azar quedaron acomodadas así. Necesariamente tiene que haber un diseño
un diseñador detrás de ese diseño inteligente. Entonces vemos claramente que detrás del evolucionismo, pues en realidad hay un gran rechazo a la idea de un Dios, de un creador omnipotente. Ajá. Bien. Por cierto, esto pues sí hay que decirlo, es lo que se enseña en las escuelas, así en la primaria, desde hace muchísimos años. Es como la visión dominante, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya podemos empezar a ver cómo es que se va tratando de expulsar la idea de Dios. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bien, por último, en esta parte tenemos el positivismo. Esta fue una corriente nuevamente de pensamiento, hay la importancia de las ideas y de analizarlas, que surgió a principios del siglo anterior. El positivismo básicamente indica que solo a través de los métodos científicos, de aquello que se pueda medir materialmente, es algo que se puede conocer. Esto tiene su raíz en el empirismo. El empirismo dice que solo, así como el racionalismo decía que únicamente a través de la razón podíamos llegar al conocimiento de nuestra realidad, bueno, el empirismo dice únicamente a través de los sentidos, y entonces aleja la razón. Ajá, bueno, el positivismo se fundamenta en el empirismo, pero no solo eso, sino que rechaza totalmente todo aquello que se salga de los parámetros que en ese momento se entienden como ciencia. ¿Y qué se entiende como ciencia? Todo lo material, como si la realidad únicamente estuviera compuesta de materia. Pues rápidamente nos podemos dar cuenta que eso no es así. Los pensamientos no son materia, las emociones no son materia, las afirmaciones incluso no son materia. Entonces es mutilar la realidad si la pensamos únicamente como materia. El problema fue que rechazaron de manera muy agresiva incluso las concepciones metafísicas. Esto es justo aquello que va más allá de la materia, los principios que rigen el universo, lo axiomático, por ejemplo. El problema con pensar que una postura positivista realmente puede aportar conocimiento del mundo, de la realidad, pues es ese. Ahora, esto lógicamente hay un problema con la idea de Dios, porque Dios no es materia. Entonces, ahí también vemos como, pues desde el campo de la ciencia se arraiga muchísimo esta idea de no hay que ocuparnos de Dios, no hay que preguntarnos de Él, no se puede demostrar, no existe, fin. Ajá. Bueno, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bien, y bueno, con todo esto que Giovanna nos ha mostrado, podemos ir viendo, podemos ir dándonos cuenta de cómo las ideas que no aceptan o que no son compatibles con la existencia de Dios se van infiltrando en cada una de las áreas del pensamiento. Se va infiltrando en la filosofía, se va infiltrando en las ideas políticas, en las ideas que el individuo tiene acerca de su libertad, lo cual también significa que se va metiendo dentro de las concepciones antropológicas, es decir, sobre qué cosa es el ser humano. Y por último, se va metiendo también en el territorio de la ciencia. La ciencia empieza a ser corrompida y entonces en las esferas científicas se empieza a caer poco a poco en la idea de que, como nos dice Giovanna, el mundo o el universo está compuesto únicamente de materia. Como Dios no es material, entonces no entra ahí en esa concepción. Cabe destacar que la ciencia experimental jamás va a poder escudriñar la naturaleza de la materia como tal. ¿Por qué? Porque la materia, de hecho, la materia en su sentido filosófico, ni siquiera es algo material, a pesar de que esto suene irónico.
tenemos como ejemplo los átomos. El átomo, que podemos tomarlo como la partícula más pequeña de la materia, no me estoy refiriendo a lo que se ha llamado átomo últimamente, en el siglo pasado, por ejemplo, sino que me refiero a la partícula más pequeña, sea cual sea. Es decir, sean partículas subatómicas o sea energía, sea cual sea, a esa me estoy refiriendo, a la partícula más pequeña. Bueno, pues todavía esa partícula es materia sumada a otra cosa, es decir, no es pura materia, es materia sumada a una forma. El átomo, por ejemplo, lo que conocemos hoy como átomo en química, sería la suma de materia más forma, que forma la forma del átomo. Entonces no es pura materia. La pura materia es algo inmaterial, es pura plasticidad. Es algo de lo que ya los filósofos medievales nos han hablado, principalmente Tomás de Aquino. Vamos a ver más adelante un poco algo acerca de él. Pero lo importante que tenemos que ver en este proceso de secularización es que la sociedad de todas estas ideas va tomando diferentes modalidades de cultura que luego va incorporando también en sus quehaceres cotidianos como sociedad, y se va formando una idea de progreso en donde empieza a excluir la idea de Dios y también empieza a excluir el carácter necesario del espíritu para poder glorificar a Dios, porque eso ya no se considera como algo importante, ya no se considera como algo necesario para el verdadero progreso del ser humano. Y ahora pasamos a esta segunda parte, que es sobre las pruebas de la existencia de Dios. Estas pruebas tienen que ver con la razón. Hay diferentes modos en los que el ser humano ha tenido conocimiento de Dios, pero aquí vamos a hablar de lo que atañe a la razón. Bien, primero vamos a decir que el conocimiento que el ser humano tiene acerca de Dios es un conocimiento limitado, puesto que la mente del ser humano es una mente finita, nuestra inteligencia es finita. De hecho, la sola existencia de la razón ya habla de cómo nuestro conocimiento es sumamente limitado. ¿Por qué? Comparémoslo con la inteligencia angelical, es decir, la inteligencia de los ángeles. Los ángeles no conocen de la manera en la que nosotros conocemos. Ellos reciben sus ideas directamente de Dios. Tienen un conocimiento directo, por así decirlo. El ser humano no lo tiene. El ser humano necesita de un mecanismo que en este caso es la razón, para poder ir accediendo poco a poco a diferentes conocimientos. Su conocimiento es indirecto. Y bueno, todo esto es lo que hace que el ser humano no pueda conocer de ninguna manera a Dios en toda su extensión, a Dios que es infinito. Es imposible que el ser humano lo conozca, dado que es finito. ¿Cómo lo conocemos entonces? ¿Qué es lo que conocemos acerca de Dios? Acerca de Dios conocemos solo algunas de sus dimensiones, y esto se dice solo por analogía. ¿Qué quiere decir la analogía? La analogía consiste en que las cosas tienen una semejanza y al mismo tiempo tienen una diferencia. Eso es la analogía. En parte son semejantes, en parte son diferentes. Ahora, cuando decimos por analogía, queremos decir que acerca de Dios solo podemos conocer algunas partes. Usamos también esta palabra incluso en un sentido análogo, porque Dios, que es el ser más simple, no tiene partes. Es un ser infinito y es el ser simplísimo. Pero decimos partes para que nosotros podamos entenderlo, dadas nuestras limitaciones incluso lingüísticas. Es decir, podemos conocer como ciertos fragmentos únicamente acerca de Dios. Y esos fragmentos se pueden conocer a través de los reflejos de Dios en la creación. Por ejemplo, en la creación, es decir, en la naturaleza y en nosotros mismos, podemos contemplar diferentes atributos como la bondad, podemos contemplar diferentes grados de perfección, podemos contemplar diferentes grados de belleza. Entonces, todo esto es lo que nos da indicios, como por reflejo, indicios acerca de la naturaleza de Dios, acerca también de la existencia de Dios. Pero, repito, a Dios no lo podemos conocer en su totalidad. Ahora, que el conocimiento de Dios, de su naturaleza, no sea para nosotros algo claro, no significa que no lo sea así su existencia.
su existencia para nosotros sí se puede presentar como algo completamente claro. Hay mucha claridad en la forma en la que podemos conocer que Dios existe. Ahora, ¿cómo es que el ser humano conoce que Dios existe? Los medios principales son estos dos, o se podría clasificar en estos dos. Uno es la razón, que es un conocimiento ascendente acerca de Dios. Ascendente quiere decir que vamos partiendo de los datos de la experiencia y entonces vamos escalando poco a poco dentro del orden del ser, a través de la razón, vamos escalando poco a poco hasta que vamos a dar con el dato de la existencia de Dios, de un ser supremo, de un ser que brinda orden al universo y un ser del que dimana toda bondad, del que dimana todo el orden que es establecido también en las leyes de la naturaleza. Y luego está la revelación. La revelación ya no es un conocimiento humano. ¿Por qué no es humano? Porque mientras que en la razón es el ser humano el que se pone en marcha para acceder al conocimiento de Dios, en la revelación es al revés. En la revelación es Dios quien toma la iniciativa y entonces al ser humano le da a saber acerca de él. Pero en este territorio de la revelación ya no está el ser humano accediendo gracias a su razón, sino que accede gracias a una dinámica o un dinamismo llevado a cabo por la iniciativa de Dios. Entonces, este conocimiento es descendente precisamente porque estamos hablando de que Dios, que es el Ser Supremo, nos da a nosotros, que somos inferiores, el conocimiento acerca de su existencia. Y bueno, cabe aclarar que la revelación es importantísima, no solo porque con ella podemos conocer acerca de la existencia de Dios, sino porque a través de ella podemos saber también determinados designios que Dios nos quiere dar y que nosotros no podríamos conocer únicamente con las fuerzas de nuestra razón. Aquí vemos también un dato que podemos comparar con el problema del racionalismo. Para Descartes, por ejemplo, la razón con sus puras fuerzas ya nos habría podido brindar el conocimiento que la revelación, que exclusivamente la revelación nos puede dar, y no es así. La razón del ser humano es muy frágil comparada con el conocimiento que podemos adquirir a través de la revelación. En otras palabras, es un conocimiento mucho más elevado el que nos brinda la revelación. Y no solo elevado, sino más preciso también. Bien, vamos a pasar a hablar ahora de las pruebas racionales acerca de la existencia de Dios. Primero vamos a mencionar que cuando hablamos de pruebas nos referimos a eso. Y estamos hablando de demostraciones, lo cual indica que se va a hablar del uso de la razón. No debemos confundirnos creyendo que prueba de la existencia de Dios puede ser algo relacionado con nuestros sentidos, algo palpable. ¿Por qué? Esto sería un error. Dado que Dios no es material, no podríamos nosotros tomar un pedacito de Dios y traerlo a la vista o traerlo a los oídos o al olfato. Eso es algo imposible, es algo de hecho absurdo. La existencia de Dios por vía racional se demuestra a través de argumentos, se demuestra a través de razonamientos que nos muestran la necesidad de la existencia de Dios. Es decir, nos demuestran que la existencia de Dios es inevitable, es necesaria, no puede ser de otra manera. Ahora vamos a hablar primero de este argumento que es el del ajuste fino. Ajuste fino significa que todo el orden cósmico, todas las leyes naturales están de alguna manera ordenadas o dispuestas de tal manera que a través de ellas haya surgido la vida y luego todas las leyes relacionadas con la biología también se ordenan, encajan de tal manera que gracias a ellas se da lugar también a la existencia del ser humano, a la vida humana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el universo tiene un montón de leyes, tiene un montón de cosas que varían. Por ejemplo, los movimientos de los astros son variables, los movimientos de las partículas también son variables. Pero ¿qué ocurre? Que hay un conjunto de constantes en el universo que, dadas las cuales pudo surgir la existencia del ser humano, pudo emerger la vida. Y de hecho, si quitamos una sola de todas estas constantes,
ya no puede haber surgido vida. Esto quiere decir que la existencia de la vida, que el surgimiento de la vida es algo completamente improbable. Es decir, montones de circunstancias muy, muy diversas, muy numerosas, tuvieron que haber coincidido para que surgiera la vida. Estamos hablando de probabilidades tan pequeñas que es más razonable hablar en términos de imposibilidad que de probabilidad. Es decir, de alguna manera, el surgimiento de la vida era algo imposible, algo completamente improbable, y sin embargo surgió la vida. Con cualquier pequeño cambio que hubiera habido en alguna de esas circunstancias, gracias a las que hay vida, no habría surgido la vida. Entonces, esto que es el ajuste fino, muy bien, como decía, el ajuste fino es un argumento que consiste en considerar las pequeñísimas posibilidades que había para que surgiera la vida y, sin embargo, la vida surgió. Esto nos habla de una intervención divina. Esto nos habla de esa intervención porque era algo sumamente difícil que la vida pudiera haber surgido. Es decir, por puro azar no había prácticamente posibilidades de que existiera la vida y mucho menos todavía de que luego surgiera la vida humana. Porque no basta con que haya vida, sino que todavía tienen que concurrir muchísimos otros elementos a lo largo de la historia de la vida para que luego pueda surgir el ser humano. Esto hace las probabilidades de la existencia del ser humano todavía más pequeñas. Y bueno, aquí vamos a decir algo en contra del darwinismo. ¿Qué es el darwinismo? El darwinismo es una ideología que consiste en una especie de distorsión sobre las teorías científicas para que parezca que la vida surgió únicamente por azar, sin la intervención de Dios. Es decir, lo que se proponían las teorías científicas acerca de la transformación de los seres vivos no era atacar directamente la existencia de Dios, era simplemente buscar la forma o el mecanismo por el cual los seres, los animales, las plantas habían experimentado esas transformaciones. Charles Darwin, que fue un naturalista muy importante del siglo XIX, por ejemplo, él dio algunas aportaciones a estas teorías. Pero luego, ¿qué es el darwinismo y por qué tiene su nombre? Porque en el darwinismo sus teorías se distorsionan y se convierten en una especie de culto, en una especie de fanatismo, en donde ya no se busca el carácter científico de la transformación de los animales y de las plantas, sino que más bien se buscan diferentes resquicios, diferentes lagunas en la ciencia para poder ahí introducir ideología que trata de atacar la existencia de Dios. Lo que podemos señalar como más crucial acerca de estas corrientes ideológicas de las que acabo de hablar es no solamente los mecanismos a través de los cuales las especies se van transformando, sino principalmente la idea, porque todo esto nos lleva a la idea de que por puras vías naturales, es decir, sin intervención alguna de Dios, por puras vías naturales surge la vida. Ahora, ¿cómo va a surgir la vida por puras vías naturales? Según estas ideologías surge únicamente por azar. Pero vamos a decir aquí algo sobre el azar. Vamos a decir que el azar no es ninguna fuerza y que es imposible que cualquier cosa pueda surgir por azar. ¿Por qué no es una fuerza? Porque el azar o la casualidad consiste en la coincidencia de dos líneas causales. ¿Cómo podemos explicar esto? Por ejemplo, con unos dados. ¿Cuáles serían las líneas causales en el tirar dos dados? Por ejemplo, sería que cada una de las caras del dado no es de ninguna manera algo azaroso, no es de ninguna manera una casualidad, sino que ya obedecen a un diseño. Por ejemplo, la cara que tiene el número 6 obedece a el diseño, a la voluntad de alguien que le imprimió ese número, así como el número 4, el número 3 y todos los demás números que tienen la cara del dado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo lanzo los dados, el azar consiste únicamente en que dos de esas líneas causales, es decir, dos de estas caras, en este caso,
van a coincidir, pero cada una ya estaba enderezada a su propia finalidad. Es decir, cada cara ya está hecha para que de alguna manera en algún momento pueda caer en el dado. Entonces, si cae un número 9, no podemos decir que el número 9 es producto de la casualidad o del azar, sino que los dados ya estaban hechos para que dentro de todas las posibilidades que pudieran caer al ser lanzados, surgiera en algún momento el 9. Entonces, a eso es a lo que llamamos azar. Es correcto entender que el azar y la casualidad en eso consiste. No consiste en una fuerza, porque no hay ninguna fuerza actuando ahí, sino que consiste en la coincidencia de dos líneas causales que ya tenían una finalidad impresa. Esto, ¿cómo se traduce, por ejemplo, en el origen o el surgimiento de la vida? En que cuando hablamos de todos los elementos necesarios para que surgiera, por ejemplo, de las proteínas, los aminoácidos, la existencia misma de la materia orgánica para que pudiera surgir vida, cada una de estos elementos, así como las caras de los dados, eran líneas causales que ya estaban enderezadas o dirigidas a producir determinado efecto una vez que pudieran coincidir en el tiempo. Entonces, aquí vemos que si estamos hablando de líneas causales que tienen una finalidad, necesariamente detrás de estas líneas causales tuvo que haber una causa eficiente, es decir, una voluntad que le imprimiera el movimiento y que le imprimiera la finalidad a todos esos elementos. Bueno, todo esto es el ajuste fino. Algunas aclaraciones sobre este razonamiento. Ahora pasamos a la siguiente prueba de la existencia de Dios, que es la prueba ontológica de San Anselmo. San Anselmo fue, además de santo, además de obispo del siglo XI, fue también un muy reconocido filósofo y principalmente fue reconocido por este argumento que es el argumento ontológico. ¿Qué es lo que nos dice este argumento? Dice, primero, Dios es aquello respecto de lo cual nada más grande puede ser pensado. Es decir, nosotros no podemos pensar absolutamente nada que sea más grande que Dios. Lo más grande que podemos pensar, ese es Dios. Luego, el siguiente paso de este argumento. Dios existe por lo menos como una noción en la mente. Y Dios, de hecho, existe como noción incluso en la mente de los ateos. Porque para que el ateo se pueda pronunciar ateo, tiene que tener la noción que él mismo va a negar, es decir, la noción de Dios. Luego, el siguiente paso del argumento. El Dios que nosotros tenemos como una noción no es el ser más grande que podemos pensar, sino que esa misma noción, pero existente en la realidad extramental, es decir, Dios existente fuera de la mente, es un ser más grande que Dios como noción en la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios existente necesariamente tiene que existir, porque Dios justamente en eso consiste, en ser el ser más grande que nosotros podamos concebir. Ahora, si nosotros decimos o le llamamos Dios a la pura noción de nuestra mente, entonces ese no es Dios, porque Dios necesariamente tiene que existir para ser el ser más grande que nosotros podemos pensar. Bueno, esta es la prueba racional acerca de la existencia de Dios, que es la prueba ontológica de San Anselmo. Por último, vamos a ver las vías de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es uno de los más reconocidos doctores de la Iglesia. Diferentes papas han incluso sugerido la lectura de Tomás de Aquino en cuestiones de filosofía, puesto que Tomás de Aquino hizo un colosal esfuerzo por conciliar todo el tiempo la razón con la fe. Es decir, él trató de elaborar todo un sistema filosófico, un sistema que hablaba acerca de los principios de la realidad, que no dijera nada en contra de la razón misma, lo cual también significa no decir nada en contra de la fe, puesto que ambas son compatibles, dado que Dios es el creador de todo el orden cósmico. Ninguna de las cosas creadas por Dios es incompatible con otra, sino que la fe y la razón encuentran siempre en sus ultimidades, es decir, en sus máximas y más elevadas consecuencias, encuentran un punto de contacto. Son perfectamente compatibles.
Entonces, ese es el esfuerzo que hizo Tomás de Aquino. Y él nos ofreció 5 pruebas acerca de la existencia de Dios. Aquí vamos a hablar solamente de una, porque hay otras 2 que son muy semejantes a esta, que es la del movimiento, y las otras 2 son un poquito más extensas. Entonces, vamos a resumir, en este caso, únicamente la prueba acerca del movimiento. ¿Qué es lo que dice esta prueba del movimiento? Primero, recordemos que es una prueba racional. Estamos hablando de un razonamiento. Lo primero es que debemos observar que existe el movimiento. Eso es algo inapelable, es algo irrefutable. Todos en nuestra experiencia podemos corroborar que el movimiento existe. ¿Y cuál es el siguiente paso del argumento? Que todo lo que se mueve es movido por otro. Eso también lo podemos corroborar en la experiencia. Ninguna cosa que experimente un movimiento se mueve a sí misma. Por ejemplo, el movimiento que nosotros llamamos florecimiento, el florecimiento de una flor, este movimiento no se lleva a cabo por la pura flor solita, sino que fue movido por otro. Es decir, en este caso, ¿qué es ese otro? Pues el conjunto de leyes que la flor ha recibido, y no solo las leyes, sino también el conjunto de nutrientes que la flor va recibiendo para que pueda llevar a cabo su crecimiento y luego poder florecer. Es decir, una flor sin nutrientes y una flor además sin leyes no puede florecer porque en principio ni siquiera puede ser flor. Luego, este razonamiento de que todas las cosas son movidas por otra cosa no puede proceder al infinito. ¿Por qué? Porque si decimos que procede al infinito, entonces, dado que hay un infinito antes de cualquier movimiento que yo pueda pensar, quiere decir eso que jamás se llegaría al momento del movimiento en el que estoy pensando. Repito, porque hay todo un infinito detrás. Si hay todo un infinito detrás de eso, jamás se llegaría, puesto que es infinito. Nunca se llegaría a ningún movimiento. ¿Qué quiere decir esto o qué nos indica? Que no se puede proceder así porque es irracional. No podemos pensar que infinitamente todo es movido por otro, sino que necesariamente en algún punto nos tenemos que detener, lo cual quiere decir que existe un primer motor que a su vez no es movido por otro. Es decir, un primer motor que es inmóvil, un motor, por así decirlo, que está fijo, pero que sin embargo tiene la potencia de mover a todos los demás seres. Ese primer motor es Dios. Bueno, parecería quizás un argumento simple, pero tiene su grado de complejidad y de hecho, hasta donde sabemos, en el marco filosófico es un argumento irrefutable. Se ha intentado refutar, pero no con éxito. Por eso lo llamamos un argumento irrefutable, así como las otras vías de Tomás de Aquino también se pueden considerar como argumentos irrefutables de la existencia de Dios. Y bueno, ahora pasamos a la tercera parte, que es el ateísmo en el individuo. ¿Qué pasa con el individuo cuando ha decidido volcarse a creer en la inexistencia de Dios? Primero hay que señalar la ignorancia. Cuando el ateísmo se apodera del individuo, se hace necesario, ya sea como consecuencia o como condición previa, que haya ignorancia o falta de reconocimiento acerca de muchos elementos de la realidad que además son evidentes. ¿Qué decir de esto? Que el individuo que ha caído en el engaño del ateísmo, de alguna manera se ha colocado una venda en los ojos para contemplar muchísimas cosas de la realidad que nos dicen, que nos indican la existencia de Dios. Uno de ellos es la sana razón. El ateo necesita haber renunciado a la sana razón para creer en la inexistencia de Dios, dado que, como hemos demostrado con estos ejemplos anteriores, la existencia de Dios es demostrable. Ahora, lo contrario no es demostrable. No es racional creer que la inexistencia de Dios es demostrable. De nuevo, el ateísmo lo ha intentado. Muchos pensadores ateos han intentado establecer pruebas que defiendan la inexistencia de Dios, pero no han tenido éxito porque en alguno de sus razonamientos, en alguna de sus premisas, han caído
en algún error, han caído en alguna falacia, en una violación contra las leyes de la razón. Luego está también el orden cósmico. Cuando nosotros observamos el orden cósmico y nos damos cuenta de que todas las cosas obedecen a leyes y obedecen a causas y obedecen también al movimiento, es cuando entendemos que de ninguna manera el universo pudo haberse dado la existencia a sí mismo. El universo que no es inteligente y que sin embargo obedece a leyes que sí son inteligentes, es decir, leyes que dan cuenta de una inteligencia absoluta, una inteligencia infinita, es que podemos intuir la presencia de Dios. También están los datos de la ciencia. Todo dato que merezca el título de rigurosamente científico siempre es compatible también con la existencia de Dios. Lo que nos ha dado la ciencia es conocimiento acerca de cómo operan las leyes que Dios ha dado al mundo. También está, por ejemplo, la observación de la grandeza de la conciencia. Es algo de maravillarse, contemplar o siquiera pensar en la existencia de algo como la conciencia. La conciencia es algo que no encontramos de ninguna manera en ninguna parte más que en el ser humano. No encontramos conciencia en las plantas, no encontramos conciencia en las rocas, sino que la conciencia está en mí en tanto que soy un ser humano. Y además la conciencia es algo asombroso porque es muy misteriosa. Cuando tratamos de esclarecer su naturaleza, no podemos llegar muy lejos, porque la conciencia misma es algo que nos limita para conocerla y sin embargo, por sus propias manifestaciones nos vamos dando cuenta de sus indicios divinos. No es que el ser humano sea divino, sino que en nuestra conciencia está impreso el sello divino, el sello de Dios. Por ejemplo, con la moralidad que nos ha dado, con la búsqueda de bien, con la valoración que nos ha permitido acerca de las personas, entre otras cosas. Y bueno, el ateo también tiene que caer en una falta de reconocimiento de esto que acabo de mencionar, el valor de las personas. No tiene sentido hablar de que las personas valen mucho o de que son defendibles o de que no hay que matar o maltratar a las personas cuando creemos en que Dios no existe, porque no existe nada en la naturaleza que nos pueda decir, que nos pueda dictar que no debamos hacer cosas malas. Lo mismo con la búsqueda de bien. El corazón del ser humano naturalmente tiende a los mayores bienes. El corazón humano tiene enormes deseos que son tan grandes que ni siquiera se satisfacen todos en esta vida. Es un indicio de que nuestra naturaleza tiene un destino sobrenatural. Está también la moralidad, la existencia del remordimiento, de la culpa. Eso no tendría sentido, no sería algo compatible con la idea de la inexistencia de Dios, porque sin Dios entonces la naturaleza es lo que nos tuvo que haber creado, y si la naturaleza nos hubiera creado, no hubiera podido surgir la conciencia moral o el remordimiento también, porque en la naturaleza no existe nada parecido a eso. Los animales no tienen remordimiento, mucho menos los seres inanimados o las plantas. Y por último, la historia del ser humano. La historia del ser humano es algo que está imbuido de la revelación divina. Es algo que podemos corroborar a través de la escritura, pero no solo a través de la escritura, sino también a través del estudio riguroso de la historia del ser humano, a través de los grandes monumentos, a través de los grandes historiadores también podemos tener noticia de la intervención de Dios en el mundo. Y también la historia nos da cuenta de lo que ocurre con las sociedades cuando abandonan a Dios y de lo que ocurre con las sociedades cuando se apegan a Dios, cuando lo buscan, cuando lo glorifican. En fin, todo esto hay que ignorarlo, hay que desconocerlo para caer en las redes del ateísmo. Luego está la soberbia también. Cuando el ateísmo ha contagiado al individuo, este se llena de soberbia. Se llena de soberbia porque cuando no hay Dios, el individuo empieza a erigirse de alguna manera como el Dios de su propio universo personal. Esto muchas veces la persona atea, el individuo ateo, lo quiere fundamentar en algunos datos de la ciencia. El problema es que cualquier entendimiento superficial de la ciencia pues puede apartar a un individuo de Dios. Cuando nosotros nos empezamos a adentrar en la ciencia, lo correcto es siempre mantener el deseo de conocer más, no quedarnos con el conocimiento más superficial de las afirmaciones
científicas o de los nuevos datos de los avances de la ciencia. Siempre hay que buscar conocer más. De lo contrario, podemos caer en muchísimas falacias o errores de razonamiento. También ocurre que en el individuo ateo se realiza una errónea asociación al pensamiento crítico, lo que quiere decir que muchos ateos en realidad creen que han desarrollado un carácter muy crítico, es decir, una capacidad superior al promedio para poder llevar a cabo buenos razonamientos. Y también lo asocian con una alta cultura, como si fuera propio del gran pensador no creer en Dios. Esto, claro, tiene que ver con la soberbia de la que hablamos, pero también tiene que ver con un elemento que funge como origen psicológico para que una persona tenga el carácter o la disposición de admitir, de aceptar la inexistencia de Dios. Esto tiene que ver con algún conflicto en algún momento de nuestra vida con alguna figura de autoridad. Tener un conflicto con una figura de autoridad, algún conflicto fuerte que nos haya causado algún trauma o algún trastorno, nos puede conducir a asociar cosas malas a cualquier tipo de autoridad, cosas malas a cualquier forma de ostento de la autoridad que me quiera decir qué hacer o cómo debo actuar. Y en efecto, el ateo así obra, así piensa. Piensa que las figuras de autoridad no son figuras a las que él les deba algo. En última instancia, por supuesto, mucho menos le va a deber algo a la máxima figura de autoridad que es Dios. Pero esto solo es una parte del origen psicológico de esta aceptación del ateísmo. Y luego está la licencia como consecuencia. ¿Qué quiere decir la licencia? La permisibilidad. Es decir, la persona atea generalmente se da permiso a sí misma de hacer muchísimas cosas que nosotros conocemos como pecado, cosas que son pecaminosas, pero que el ateo no quiere ver como tales, puesto que sin Dios tampoco tiene sentido la noción de pecado. Entonces, cuando el ateo empieza a creer en la inexistencia de Dios, se da permiso a sí mismo de caer en muchísimas faltas a la moral, es decir, en muchos actos inmorales, muchos actos que van en contra de la perfección de la voluntad. Hablar de moralidad es hablar del bien de la voluntad, de la perfección de la voluntad. El ateo cae en muchas faltas o muchas privaciones a esta perfección de su propia voluntad. Y muchas veces es muy común escuchar del ateo que sus mejores ejemplos de conducta están en el reino animal. ¿En qué sentido? En el sentido de que sabemos que en el reino animal, pues muchos de los fuertes van aplastando al más vulnerable, los animales cazadores, depredadores, cazan a sus presas y entonces se alimentan de ellas. O también muchos animales practican la poligamia, es decir, muchos animales se emparentan con muchos individuos, de animales se emparentan con diferentes individuos de su misma especie. No solamente tienen una pareja, sino que tienen muchas. Y por último está la obediencia al instinto. Se toma como ejemplo que el animal obedece a su instinto y entonces muchas personas que creen en el ateísmo toman esto como ejemplo y creen que su instinto es a lo que deben obedecer. Por ejemplo, su instinto para comer demasiado o su instinto sexual. Todo eso lo quieren satisfacer creyendo que esa es la guía que deben seguir. Y por supuesto se caen cosas malas que afectan a la propia persona, como el libertinaje, la avaricia o el crimen. Tenemos también que el ateísmo en la persona es una especie de fe mal orientada. ¿Por qué hablamos de fe? Porque se trata de un enorme salto con los ojos vendados. El ateo tiene demasiada fe porque la inexistencia de Dios no se puede demostrar. De ningún lado podemos sacar ese dato de que Dios no existe. Por lo tanto, quien cree en la inexistencia de Dios tiene que proceder a dar un paso ciegamente. Tiene que dar un paso en la oscuridad. Para esto, por supuesto, se requiere muchísima fe porque, por lo que he mencionado,
porque no existen razonamientos, es decir, no existe un piso firme para poder dar ese salto o para garantizar que el lugar donde voy a colocar el pie es tierra firme. Por eso hablamos de una fe en el ateo, pero una fe mal orientada. Y ahora pasamos a esta parte de la cultura de la rebeldía. Giovanna. Bueno, pues justo vamos a ver que el ateísmo ha impactado ya vimos el origen un poco de las ideas a lo largo de la historia. Ahora vamos a ver el impacto en la cultura. Vamos a señalar algunas maneras en las que se ha infiltrado totalmente y es algo incluso visto como, pues ya lo mencionaba René, como algo de cierto prestigio, como algo totalmente aceptable y natural. ¿Me regalas la siguiente diapositiva? Bueno, tenemos, por ejemplo, en el arte. Sabemos que una de las características del arte pues, es que tenga belleza, que exprese esa belleza. Sin embargo, justo a principios del siglo anterior surgieron corrientes denominadas artísticas, corrientes llamadas vanguardias. Ajá. Tenemos aquí algunos ejemplos del absurdo. Más bien podríamos llamarlo que es un movimiento quizá político, pero arte no es. Si se elige llamarle a eso arte, se está yendo en contra de los principios mismos del arte, de las características que debe de llevar el arte para que sea tal. Entonces aquí vemos nuevamente como este espíritu de rebeldía, por eso en el primer subtema, en la diapositiva, era como un revivir ese pecado original, esa rebeldía, el ir en contra del creador, el ir en contra de lo establecido. Ajá. Entonces, esta rebeldía la podemos ver en el arte, por ejemplo. Actualmente, pues, tenemos muchas muestras de esto en los llamados performance, donde igualmente se hacen cosas verdaderamente, pues, contra sus propios cuerpos. Tenemos gente incluso que estas imágenes que hemos puesto han sido como las menos violentas visualmente. Tenemos gente que se ha suicidado y le ha llamado eso una obra de arte. Entonces, sí tiene muchas implicaciones, no solo en el estudio del arte, por ejemplo, sino en la vida de las personas, que implica que se esté yendo en contra de lo que claramente no es bello, de lo que claramente no es lo que dice ser. Las implicaciones no solo es que se deformen los conceptos, sino que las personas realmente llegan a un punto de gran distorsión donde se vuelven sumamente destructivos para la persona misma. Bien, bueno, para comentarles esta imagen que tenemos en la esquina superior derecha, sí, nos preguntan si a Picasso lo podemos incluir aquí. Justamente Picasso perteneció a esta corriente de las vanguardias, al cubismo. Entonces, sí podemos. Otros ejemplos de estas vanguardias, pues está el constructivismo, el expresionismo abstracto, este movimiento que se llamó el accionismo vienés, también tiene además esa característica, un odio hacia todo aquello que se presente como sagrado, hacia todo aquello, pues tal cual, santo, puro, perfecto. Tienen un total odio, tienen piezas verdaderamente agresivas. Entonces, bueno, no quisimos ponérselas, pero pues el dato ahí está. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor?
tenemos por otra parte también un ir en contra del lenguaje. ¿Cuál es la importancia del lenguaje? Bueno, el lenguaje nos ayuda a describir, nos ayuda a describir, a nombrar aquello que es. Ajá, entonces cuando nosotros usamos mal el lenguaje es como si no estuviéramos reconociendo eso que es. Bien, ahora, resulta que hay intentos por modificar el lenguaje de manera arbitraria, de manera que el objetivo claramente sea ir en contra. La palabra clave aquí es la rebeldía. Me parece que Santa Teresa de Ávila que decía, el diablo puede disfrazarse de muchas cosas, el diablo se sabe la palabra de Dios, pero nunca se va a disfrazar de obediencia. Ajá, entonces aquí la característica que podemos ver en común es la rebeldía, es ir en contra de lo establecido. Ajá, vemos, por ejemplo, el llamado lenguaje inclusivo, las implicaciones que tiene. En realidad no es inclusivo de ninguna manera y al analizarlo un poco más nos damos cuenta que ni siquiera es útil como lenguaje, que ni siquiera tiene como un propósito, que quienes lo están promoviendo y proponiendo no comprenden el lenguaje, tiene otros fines. Entonces, si lo están viendo más bien como un medio para valerse de determinadas campañas, de impulsar determinadas ideas, pero no están yendo incluso en contra del mismo lenguaje. Vaya, aquí ese es el punto. La rebeldía trae como consecuencia inevitablemente la destrucción de eso que se está revelando. Ajá. Bien. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, tenemos un ejemplo muy, muy claro en el mundo actualmente. La familia, pues lo sabemos, el diseño de Dios, el sueño de Dios. Hay autores que lo llaman así, el sueño de Dios. San Juan Pablo II decía, solo en la familia aprendemos a ser amados. ¿Quieres que haya una sociedad justa, una sociedad virtuosa? Hay que centrarnos en familias que tengan justamente esas características, que haya amor en esas familias, porque ahí es donde se va a producir ese amor, esa felicidad. Ajá, entonces, si atacamos esa parte indispensable de una sociedad justa, si atacamos esa fuente de seres humanos felices, que conozcan a Dios, que conozcan su propósito, que se pregunten por Él, tenemos definitivamente el ir en contra, nuevamente, el ir en contra de algo que es así de natural, es ir hacia la propia destrucción. Ajá. Una de estas características que podemos notar es pues la promoción de los llamados, incluso así se le llama, aquí vemos otra vez la manipulación del lenguaje, la promoción de los derechos sexuales. Ajá, lo que en realidad esto está promoviendo es nuevamente lo que ya explicaba René, más bien dotando al ser humano de características un tanto más animales que verdaderas, que lo que es. Ajá. Tenemos también a través de esta promoción del asesinato de personas desde el vientre materno, del aborto, de incluso de la ideología de género, pues un intento, un atentado completamente contra la posibilidad de formar familias. El feminismo, por ejemplo, que es el mayor atentado contra la feminidad como tal, y que pone en contra hombres y mujeres, los únicos que pueden formar realmente familias. Tenemos unas campañas masivas ideológicas muy fuertes, impulsadas por muchos medios, impulsadas políticamente, pues sí, también en la parte de las ideas, académicamente, incluso institucionalmente, con muchísima inversión económica. El aborto es un negocio
para grandes industrias que al final están atentando contra esta búsqueda de la naturaleza humana por formar familias. Bien, entonces vamos a dedicar próximamente una sesión para hablar de estas ideologías concretamente, pero de momento, pues, su origen está ahí. Lo que ha permitido que estas ideologías se arraiguen como lo han hecho en la cultura actualmente es ese rechazo y ese desconocimiento de Dios. Ajá, esa ausencia de Dios. Ahora, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Sí, Giovanna, ya nos queda muy poco tiempo. Otra vez se va a terminar esta videollamada. ¿Detenemos el bien? video? Sí, sí, lo detenemos.